Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí, bueno, ya ha llovido desde aquel año 2010 en el que de repente le dije a mi familia, oye, señores, que me voy a Inglaterra a ver unos círculos que han aparecido en unos campos de cultivo que me parecen demasiado perfectos. Yo, para ser ingeniero y matemático, me parece que esto no es posible que lo haya podido hacer un ser humano con las dimensiones que tiene, que son colosales, que son como un campo de fútbol y que son perfectos. Tengo que ir a verlo. Y allí fui con un saco de dormir, con dos camisetillas que tenía y un pantalón, unos mapas, porque, bueno, pues me iba guiando con una brújula así en plan, pues, la verdad, lo que tenía en mi casa. Y allí llegué a uno de esos círculos. Me pareció increíble, las plantitas no estaban rotas, estaban como dobladas, y dije, aquí me quedo yo a ver si viene algún objeto volador no identificado, si viene algún marcianillo y me dice cómo lo ha hecho, ¿no? Y eché el saco a los campos estos que tenía, a las espiguitas de trigo, y de repente me aparecieron 5 bichitos chiquitillos, ¿no? Que dije, bueno, hasta luego, me voy al hotel y esto ya lo veré otro día, o desde el aire, o como sea, ¿no? Y bueno, pues hoy han pasado ya pues 14 años de aquel momento, y me he decidido a hacer un pequeño recopilatorio, pequeño, aunque yo me tiraré aquí en secuencia de plano, secuencia, lo que sea de tiempo, ¿no? Sin cortar, como siempre. Pues me gustaría hacer pues como pues hacerlo año por año, y con nuestra máquina del tiempo preferida, esa que cogemos de vez en cuando para ver los casos de marcianos pues más famosos de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, claro, pues si os parece bien, poneros cómodos, porque la movida, es cierto que ya habíamos nosotros contactado con el universo con aquel mensaje de Arecibo del año 1974, el señor Frank Drake y Carl Sagan, ¿no? Que, bueno, pues se pensarían que esto volvería de vuelta, de respuesta, dentro de 58.000 años, ¿no? Pero vaya, es que resulta que hubo pues como una especie de respuesta en forma de círculos. Y es que el Reino Unido ya en el año 1980 ya venía bastante calentito en el tema ufológico, porque ellos habían tenido lo que se ha llamado en ufología el Roswell británico. Estoy hablando del incidente Rendlesham. Esto ocurrió después de que viniese Santa Claus, Papá Noel, ¿no? Entre el 26 y el 28 de diciembre de aquel año 1980, en donde unas personas pudieron localizar lo que sería, pues vaya, un aterrizaje, e incluso tuvieron el avistamiento de un objeto aterrizado delante de ellos. Pudieron hacer incluso pues unos mapas, porque estuvieron bastante tiempo delante de aquel ovni que vaya, pues había dejado una marca en el terreno, incluso en los arbolillos que había alrededor, pues también. Y era extraño, porque es que las marcas que tenía en el fuselaje aquel ovni, pues podría exponer perfectamente un lenguaje geométrico. Y vaya, era algo asombroso lo que se pudo ver en aquellas descripciones que luego incluso fueron publicadas en los periódicos de Suffolk,
de la zona, ¿no? Como diciendo, un ovni ha aterrizado aquí y, oigan, señores, que esto no sabemos si es un accidente y se ha dado una leche y no podía, pues, despegar o lo ha hecho aposta. ¿Por qué estaba ahí? Y de hecho, ¿por qué estuvo ahí también estudiándolo lo que es el ejército británico? Muy bien, pues esto se le llamó el Roswell británico para ponerle algún tipo de nombrecillo, ¿no? Y fue curioso porque encima, en el cielo de aquella localidad, empezaron a aparecer como una serie de luces de colores, como amarillentos, anaranjados, que eran bastante extraños en lo que son sus movimientos. Muy bien, bueno, pues claro, empezaron a aparecer círculos en aquel mismo año 1980, y claro, la gente me pregunta, oye tío, vamos a ver, ¿tú te crees esto de los círculos de las cosechas? Yo solamente tengo que coger y decir, miren señores, esto es lo que hace un ser humano queriendo hacer un crop circle auténtico. Y esto es un crop circle auténtico, absolutamente perfecto en lo que son sus proporciones y lo que son sus dimensiones, con un mensaje, con perspectiva tridimensional e incluso con un lenguaje que parece que es pues como si fuésemos nosotros a una escuela de primaria y le dijésemos a los niños pequeños, bueno, pues esta es la A, esta es la B, esta es la C, un poco para decir, mira, así vamos a empezar a hacer palabras, y como si una inteligencia ajena a la Tierra, o al menos a esta dimensión, quisiera hacer algún tipo de respuesta a aquella humanidad que mandó aquel mensaje de Arecibo. Y es que, vaya, se pensaban que aquello llegaría al cúmulo M13 de estrellas y volvería, como decía, dentro de 58.000 años. Sí, y solo si no hubiese alguien antes, más cerquita, para recogerlo. Y claro, si aquellos seres quisieron decir, no nos vamos a esperar todo ese tiempo, pues vamos a enseñar a esta gente lo que es nuestro lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje? Las matemáticas, geométrico, pero no vamos a empezar ahí a lo bestia, a lo impresionante que estamos observando a día de hoy, año 2024. No, vamos a ver lo más sencillo, lo que son, pues, circunferencias simples, que es lo que se podían empezar a observar, mientras que había pues, testigos que decían que alrededor de aquellos primigenios crop circles también había luces en parejas que incluso pudieron ser fotografiadas por algunos de los mejores expertos de lo que es la investigación en el tema en Inglaterra, en el Reino Unido. Tengo que destacar, por supuesto, al señor Colin Andrews, que ha dedicado su vida prácticamente a la escritura de libros y ha identificado pues más de 6.000 figuras absolutamente auténticas, haciendo él el primer catálogo de las primeras de los primeros círculos de las cosechas que se pudieron observar en más de 50 países en el mundo. Pero, como decía, bueno, pues Colin Andrews fue el primero que podemos decir que empezó a
observar todo esto en cuestión de vamos a estudiarlo, y es increíble porque os cuento, estamos en nuestra máquina del tiempo preferida, ¿no? Y desde luego no nos esperaríamos que hubiese gente del gobierno que quisiera comunicarse con nosotros para saber qué sabemos nosotros. Y es que en aquella década de los 80, con aquella música tan maravillosa, para mí la mejor que ha existido, resulta que el gobierno británico se plantó allí, pues básicamente diciendo: señores, ¿están ustedes viendo esto? Por favor, nos pueden dar información porque nos interesa, porque sabemos que hay actividad ufológica allí. Y es algo increíble porque hay algo especial en este programa. Y es que me he dado cuenta con el paso del tiempo que el fenómeno como que tiene algún tipo de interacción personal con cada uno de nosotros. Hay algo en esas figuras que te comunica algo a ti y solo a ti, además de el significado que quiera tener a nivel geométrico cada una de las figuras. Hay algo que significa algo a ti y que es especial y que lo hace especial. Y creo que aquel investigador, Colin Andrews, fue el primero del mundo que logró tener una interacción real con lo que es el fenómeno que ahora pues os traigo pues cada 2x3 y que, bueno, pues es el protagonista de este programa, que lo vamos a hacer, como decía, en años, ¿no? Entonces, muy bien, bueno, acabamos de tener el Roswell británico ahí, con los militares dando por saco y con aquel objeto impresionante que apareció en Suffolk. Y vaya, nos tenemos que ir a 1980 al castillo de Bratton, cerca de Westbury, en Wiltshire, y es que el 15 de agosto apareció lo que es, pues, como decir hola, o la A del abecedario, una circunferencia, pero es que esta era perfecta. Y vaya, estaba como confeccionada en las agujas del reloj, del sentido de las agujas del reloj, pues así. Y aparecieron más de estas, pero yo creo que esta es la mejor fotografía que he podido investigar hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, tenemos que cogernos otra vez nuestra máquina, nos subimos después de esta super intro y nos vamos al año 1981, nos vamos a The Punch Bowl en Cheesefoot Head, cerca de Winchester, en el condado de Hampshire. Ahora casi todos aparecen en Wiltshire, por cierto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se vieron 3 circulitos formando como una especie de triplete a finales de julio. Fijaros que estas fotografías están hechas en blanco y negro, ¿no? Tampoco se puede saber mucho de aquello que apareció, pero vaya, pues parecía que había como una continuidad, ¿no? Una simetría que va a ser pues la base realmente del tema de los círculos de las cosechas para siempre, ¿no? Y muy bien, nos volvemos a subir, nos vamos a 1982, los mundiales de Naranjito. Yo estoy naciendo en enero y vaya, pues yo tengo poco tiempo en los brazos de mi madre, pero es que porque he nacido en enero y resulta que por segundo año consecutivo, en julio, aparece en Litchfield uno de los círculos que además estaba como atravesando lo que son los carriles por donde pasan los granjeros. Lo estaba atravesando de forma perfecta, pero es que resulta que había otros 2 que no tenían huellas de personas que tendrían que haberlas hecho si hubiesen querido pues hacerlas de forma fraudulenta,
podemos decir, ¿no? Muy bien, y vaya, aquel seto que estaba pues atravesando esa figura grande, lo cierto es que era raro porque no se vio afectado por aquel círculo de la cosecha. Vaya, esas son las descripciones de los investigadores. Nos vamos a 1983. Espero que hayáis cogido palomitas y que estéis cómodos en vuestra máquina del tiempo, ¿no? Y bueno, pues resulta que aparece lo que los investigadores consideran pues prácticamente un verdadero regalo. Es un círculo de cultivo y ahí se ve un chavalillo observándolo diciendo... vaya, pues son círculos. Pero es que en este caso son 5. Son 5 figuras. Y para llegar a 3 de ellas al menos, no es posible que nadie haya podido acceder desde el centro. Y bueno, pues el caso es que ahí con el sandalillo de los años 80, ¿no? Y esta foto que queda para el recuerdo de los investigadores de estos círculos de las cosechas. Nos tenemos que ir al año 1984 y es que el 7 de julio aparece algo vital: la relación con las antiguas civilizaciones, que con el tiempo se ve que van a tocar pues desde los mayas hasta los aztecas, hasta los sumerios, todo lo que os podéis imaginar que haya pasado por la faz de la tierra. Pero vaya, en este caso teníamos una cruz céltica y apareció en Cradle Hill, en Seaford, cerca de West Sussex. Y hubo algo extraño allí, porque, bien, el señor Colin Andrews se acercó a la zona, hizo la fotografía y resulta que apareció alguien del gobierno que le pidió aquella fotografía. Y de hecho, el honorable Sir Denis Healey, es decir, el viceprimer ministro de Inglaterra, pues le estaba pidiendo información. Se cartearon, no había emails, por supuesto, no había correos electrónicos. Y aquellas cartas que se mandaron entre ellos, entre Colin Andrews y el viceprimer ministro, eran confidenciales. Es decir, el ejército británico, sabiendo lo que estaba pasando y sabiendo del lenguaje que se había visto en el incidente Rendlesham, se tomó este tema muy en serio desde el primer momento. Es increíble observar las comunicaciones y desde luego es una auténtica joya ver esa cruz céltica con pues 4 circunferencias, eso sí, puestas en ángulo recto al respecto de la mayor que estaba en el centro. Vaya, era bastante curioso, ¿no? Muy bien, nos subimos al año 1985, estamos más o menos por el ecuador del programa, que no quiero que se me haga mega súper larguísimo, pero ya sabéis que suelo hablar bastante, ¿no? Y vaya, apareció también otra cruz céltica, esta vez como más refinada. La inteligencia que está haciendo este tipo de figuras lo está haciendo cada vez mejor. De hecho, aparece una circunferencia que está uniendo las 4 figuras externas de esta otra cruz céltica que apareció en Lostock, cerca de Andover, el 31 de julio de ese año 85. Yo tenía 3 años, no me podía ni imaginar que me iba a gustar tanto este tema, ¿no? Pero bueno, el tema es que aquel conjunto de quintillos, vamos a llamarlo así, pues se veía desde una autopista, la autopista A31, y era extraño porque si uno hubiese querido haber hecho todo esto
pues desde la Tierra, pues evidentemente habría habido fallos en su confección, porque si nos damos cuenta está en pendiente ese círculo de las cosechas, y eso lo vimos por ejemplo en Milk Hill en el año 2001, en una colina en donde aparecieron 409 círculos que estaban mostrando allí pues como una especie de figura espectacular de 6 brazos, mostrando una galaxia, quizá uno de los más famosos de todos, en el año 2001. Yo mismo estuve por allí danzando y diciendo, quien haya podido hacer esto, desde luego, no es posible que sea un ser humano. Me sorprendió muchísimo, pero más me sorprendió observar el tema de que en el año 85 resulta que la misma noche en la que apareció aquella figura de círculo de las cosechas, pues resulta que el señor y la señora Collins, en este caso Jack Collins, pues los señores de Winchester, normal y corriente, ¿no? Pues bueno, presenciaron como un objeto volador no identificado con forma de rueda que estaba flotando sobre Stockbridge Downs hacia el oeste. Y justo en ese lugar observaron como aquella rueda como que pasaba por encima de aquella formación. Vaya. El caso Collins recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación británicos y una pareja de ancianitos que desde luego no se esperaba aparecer en una cantidad inmensa de programas de televisión que se fueron para allá a describir lo que estaban viendo, que era el comienzo de la maravilla que estamos observando a día de hoy. Pero era como pues ir ampliando poco a poco el fenómeno. Era como haber puesto la primera circunferencia y luego ir enseñando las siguientes letras para las siguientes palabras. Lo mismo, ¿no? Bien, el investigador Colin Andrews, pues en ese momento era jefe de comunicaciones del ayuntamiento y vaya, se encontró que hubo 2 unidades policiales de aquel lugar que le notificaron que habían estado allí, y habían estado allí porque aquellos ancianitos les habían llamado a ellos, a la policía. Y es que la policía está completamente enterada de lo que está ocurriendo en Inglaterra, en ese lugar del planeta. Todo ello para notificarlo para arriba, todo ello para notificarlo al ejército. Esta formación fue descubierta y vaya, pues realmente fue asombroso que aquellos pues ancianitos observaran aquello pues con yo creo que los ojos de un niño descubriendo su primer juguete de los Reyes Magos, prácticamente, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que ir al año 1986. Espero que estéis cómodos en mi máquina del tiempo preferida, ¿no? Y nos tenemos que ir a un diseño como una especie de anillo. Esta vez, otra vez, lo teníamos el sentido de las agujas del reloj, pero era mucho más grande que los anteriores. Vaya, este medía 18,81 metros. Y veíamos que el fenómeno evolucionaba ya con un detalle adicional, como una especie de anillo que lo estaba circundando por fuera. Era algo bastante extraordinario. Pero bueno, el tema es que todo esto iba, como podríamos decir, a más. Íbamos a más en esta movida. Muy bien, ¿no? Entonces,
año 1987. Espero que estéis disfrutando del viaje, ¿no? Y nos tenemos que ir a Winchester Stoke. Perdonar por mi nivel de inglés un poco chusco. Y en este caso nos vamos a Wiltshire. Por fin, el epicentro mundial de los círculos de las cosechas. Y es que resulta que el 22 de agosto, siempre en el tiempo de la recogida del cereal, bueno, pues apareció una figura que eran como 4 círculos, uno de ellos con un anillo, y todas las plantas estaban como comprimidas contra el suelo, pero sin estar rotas. Un auténtico espectáculo impresionante, verlo volar desde una avioneta. Las personas que tenían una avioneta en la zona pues observaban y decían, es que es gigantesco esto, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que este descubrimiento estuvo rodeado pues como con un punto de misterio. Y os voy a decir por qué. Y es que, muy bien, el punto formaba una línea recta con 5 círculos que se alejaban de la pista central de la base aérea secreta de Boscombe Down al este. Muy bien, es decir, había instalaciones militares más bien secretas por allí. Estupendo, ¿no? Pero es que resulta que exactamente 2 meses después del avistamiento, del descubrimiento más bien diría yo, el 22 de octubre de aquel año 1987, un avión a reacción de alto secreto, era un Harrier, además un Harrier Jump Jet, pues estaba volando en una misión de prueba en una trayectoria de vuelo que coincidía justo con las formaciones de cultivos que estamos viendo en pantalla. Estas formaciones que eran círculos de las cosechas perfectos. Y vaya, pues resulta que ocurrió algo extraño, porque resulta que en apenas pues unos segundos de diferencia se perdió la comunicación con el piloto. Bueno, evidentemente el centro de control de vuelo de la base secreta, pues podemos entender que inició pues una operación de búsqueda y rescate de a ver qué ha pasado con nuestro avión Harrier, a ver si se ha estrellado o algo así, a ver qué ha pasado con el piloto, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Y lo cierto es que en ese momento, entonces, un avión de transporte, en este caso estadounidense, de los Estados Unidos de América, que además estaba por la zona, estaba volando frente a la costa sur de Gales, pues resulta que vio al avión, vio aquel Harrier y se acercó para seguirlo. Pero ¿cuál fue la sorpresa impresionante, me puedo imaginar, de la tripulación de aquel avión de la costa del sur de Gales, cuando observó a aquel Harrier, pero sin piloto? No tenía piloto. Y lo más impresionante es que el asiento, que normalmente pues te hacen, pues en fin, los pilotos tienen un asiento que les hace eyectar para arriba para pues salvarse en caso de accidente, y que va equipado con una especie de paracaídas. Pues lo cierto es que los tíos vieron al avión, pero no había piloto, pero sí había asiento eyectable. Alguien se había llevado al piloto de repente. Y era justo cuando estaba pasando por encima de aquellos círculos de las cosechas. Increíble.
Bueno, lo cierto es que el piloto estaba desaparecido y de hecho hubo un vídeo ultra secreto, yo no he tenido aún acceso a verlo, de aquel Harrier sin piloto, totalmente secreto para lo que es el público. Pero bueno, sí que se sabe que aquel Harrier que pasó por encima de los círculos de las cosechas, pues siguió una trayectoria recta porque finalmente se estrelló en el Atlántico, en el océano Atlántico, cuando se quedó sin combustible. 2 días después, el cuerpo del piloto fue encontrado cerca del círculo de las cosechas que estamos viendo en pantalla y, en este caso, en su dirección al este, un poquito al este del mismo. No tenía vida aquel señor, pero algo había pasado desde luego con él, o al menos con su cuerpo. Eso es. Muy bien, no nos tenemos que ir muy lejos de 1987, es decir, no nos bajamos de nuestra mega máquina temporal, ¿no? Porque este tema no terminó ahí ese año, y es que resulta que en Beckhampton, cerca de Avebury, en Wiltshire, el 5 de septiembre, pues la cadena BBC, la cadena nacional del Reino Unido, pues grabó como una especie de sonido dentro de aquel círculo de las cosechas, mientras que estaba haciéndole una entrevista al señor Colin Andrews y al investigador Pat Delgado. Un sonido raruno que además no pudieron identificar qué podía ser, no sabían qué era realmente, y que de hecho hizo que las cámaras que llevaban pues el equipo de grabación para la entrevista pues se rompieran sin ningún tipo de pues razón que hubiera en ese caso. Vaya, misterio, ¿no? Bueno, más enigmas. Año 1987, no nos bajamos de aquí, porque es que aquí tenemos en el castillo de Bratton, en Westbury, otra vez en Wiltshire. Parece que el fenómeno va bajando un poquito más al sur de donde apareció aquel círculo al principio primigenio, ¿no? Pues apareció una figura un poco más pequeña, pero también aparecieron unos acompañantes que yo mismo pude ver cuando estuve en Inglaterra, las 3 veces que estuve en Inglaterra, viéndolo. Una vez nada más pude fotografiarlo. Estoy hablando de los helicópteros negros del ejército, haciendo sus propias investigaciones, haciendo sus propias fotografías para reportarlo, para hacer sus investigaciones y reportarlas al Ministerio de Interior británico, y sobre todo notificar todo esto al primer ministro de Inglaterra. Esta fotografía del helicóptero negro es una joya porque es bastante retro, ¿no? Pero vaya, pues el tema es que yo mismo pude hacer una foto de ellos porque cuando estaba allí es que lo vi y dije, la madre que ese es uno de los helicópteros negros del ejército. Y saqué mi fotografía, bueno, mi móvil de aquel entonces, y le saqué la foto, y era uno de ellos, igual que en el año 87. Lo cierto es que hubo investigaciones por parte del señor Colin Andrews, que, bueno, pues que fueron reportadas al Ministerio de Defensa al respecto de esta pequeña fotografía que debió de tener cierto interés para que hubiese pues tanto revuelo al respecto de
pues vaya, pues lo que sería pues la aparición del ejército ya en escena. Muy bien. Máquina del tiempo, nos vamos a 1988, estupendo, ¿no? Aparece una cruz céltica, ya la habíamos visto en Charity Down, cerca de Andover, en Hampshire, otra vez al norte, ¿no? Esta fue encontrada a finales de agosto. Es una formación, si nos damos cuenta, perfecta, que nos permite ver la diferencia, y por eso la estoy exponiendo como la más representativa, la diferencia entre un círculo de las cosechas auténtico y uno falso. El de abajo que estamos viendo está como irregular, ¿no? Y el de arriba, si nos damos cuenta, es que parece que lo hemos hecho como con un compás, pero en este caso con energía. Espectacular, desde luego, ¿no? Y bueno, pues uno de los aspectos interesantes de este diseño fue que el anillo pues estaba teniendo una disposición en el suelo que estaba formando, pues lo que decía, pues un ángulo de 90 grados para cada uno de los círculos externos del círculo de las cosechas auténtico. Vaya. Muy bien, nos vamos al año 1989, yo tengo 7 años, voy a entrar al cole, ¿no? Y de repente, bueno, pues en Inglaterra aparece algo que siempre me ha parecido remarcable, que es un círculo que parece que tiene como las plantitas hacia un lado y en un lado está pues como a otra dirección. En este caso lo estamos viendo ¿con qué? Con los rayos del sol. Y estamos observando cómo el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante superior derecho están como en disposición vertical. Y se ve como más sombra que en el cuadrante superior izquierdo y el cuadrante inferior derecho. En el centro se observa que también hay como una especie de remolino al respecto de lo que es pues una figura pulcra y perfecta. Aparecieron más, pues podríamos decir más circunferencias y tal, pero desde luego pues tenía que traerlo porque me pareció siempre remarcable, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir a 1990 y parece que el fenómeno ya empieza a explotar, empieza a expandirse, y en la granja Chilcombe, cerca de Winchester, en Hampshire, otra vez al norte, el 23 de mayo de 1990, pues aparece un círculo de las cosechas que más bien parece como una especie de pictograma, como los que hacían los antiguos egipcios, ¿no? Como un gran círculo conectado a otro más pequeño, pero como con una avenida central que además tiene 2 niveles. Y además a ambos lados encontramos 2 conjuntos de cajas rectangulares, y era la primera vez que se veía algo tan complejo, sobre todo porque es que no se observa lo que son pues los carriles de personas que quieran acceder a la figura. No, esto parecía que estaba hecho pues zas, de una sola pieza, y es lo más remarcable de esta figura, de este crop circle retro, que desde luego que fue algo no tan espectacular como lo que estamos viendo a día de hoy, que es alucinante, ¿no? Pero que desde luego estaba ya mostrando ya la evolución. Y vaya, Colin Andrews siguió investigándolo junto con Paz Delgado y más investigadores, y resulta que apareció aquí en escena el Ministerio del Interior británico, como no, y lo que sería el servicio secreto de los Estados Unidos. También querían saber qué estaba pasando en Inglaterra para que hubiese tanto interés por parte de
vaya, pues el Ministerio del Interior británico. Eso es. Y bueno, pues nos subimos otra vez a la navecilla, a la máquina del tiempo, ¿no? Espero que estéis cómodos, por supuesto, ¿no? Y nos tenemos que ir a, vaya, quizá uno de los más famosos, quizá el más famoso de la historia, solamente por aparecer en la portada de un disco de recopilatorios de Led Zeppelin, que yo sepa, ¿no? Que es el que apareció en Alton Barns, en Wiltshire, en Devizes, en aquel pequeño pueblecito en el que siempre estuve pues hospedado en el año 1990. Aquí tenemos que bajarnos y tenemos que observar un pictograma de 120 metros de largo que apareció el 12 de julio de ese año 90 y que consistía en una serie de círculos, anillos, caminos y varios apéndices que salían de los anillos. La verdad es que era una auténtica maravilla y la gente que llegaba allí pues es que decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo es posible? Con el viento además que hace aquí, con el frío que hace aquí en Inglaterra, que os aseguro que hace un frío que pela, desde luego, ¿no? Lo cierto es que los granjeros de Esfield y de las tierras circundantes pues observaron aquello como algo que era como una auténtica evolución del fenómeno a más y a más y a más. Y lo cierto es que, vaya, pues el señor Colin Andrews pudo y tuvo la oportunidad de observarlo desde abajo, ¿no? Y siempre hay una casualidad en las cosas, ¿no? No todo ocurre porque sí. Y el tema es que la primera persona, aquella mujer que lo vio por primera vez a las primeras horas de la mañana de aquel día inolvidable del 12 de julio del año 1990, pues es que resulta que conocía también a Colin Andrews y bueno, pues fueron para allá y a partir de ese momento se disparó un poco lo que es el interés del público al respecto de los círculos de las cosechas. A partir de aquí, pues realmente todo, pues podemos decir que tiene algún tipo de interacción con las personas que lo ven. Siempre hay un significado, por supuesto, y siempre hay una consecuencia al respecto de lo que signifique para ti. Muy bien, ¿no? Pero bueno, pues estamos ante el círculo de las cosechas más famoso de todos los tiempos. Y lo cierto es que se vio a militares realizando movimientos nocturnos sobre áreas pobladas por civiles que desde luego pues parecerían poco probables al respecto de que se pudieran producir, ¿no? ¿Por qué los militares fueron para allá? Si hubiese sido falso. No. Yo os aseguro que un militar no se mueve si no entiende que hay algo real en lo que está viendo y haciendo. Y bueno, pues muchas personas lo vieron, miles de personas, de hecho, de todo el mundo viajaron a Inglaterra para verlo. Yo 20 años después lo hice, cuando tenía algo de dinerillo y cuando me había desarrollado a nivel de ingeniería y de matemáticas, ¿no? Y a partir de ese momento se dieron explicaciones que eran de risa, ¿no? Como vórtices de plasma, hasta que eran falsos, cosa que era ya demostrado que el fenómeno era real, ¿no? Hasta, bueno, pues sugerencias más bien por los avistamientos que había continuos de ovnis,
de inteligencias extraterrestres que querían contactar con los seres humanos. Todo esto explotó más aún, y ya terminó el programa, al año siguiente, año 1991, y aquí voy a parar, ¿no? Porque apareció algo imposible realmente de hacer si uno se planta ahí a tratar de hacerlo con un rastillo y una pala. Y es que en Cambridge apareció pues lo que sería un conjunto de Mandelbrot. ¿Qué es esto? Pues es una figura que está representando un patrón relacionado con las matemáticas puras y la teoría del caos que el señor Benoit, no sé cómo se dice en francés, Mandelbrot, pues ya había descubierto décadas atrás. Y es absolutamente imposible de realizar cuando uno está en el suelo. Estamos hablando de un patrón que sería pues la demostración de que es obvio que una comprensión superior de las matemáticas y la ciencia está ahí y no se quiere ir. Estamos hablando de un significado real de este fenómeno al respecto de que son unas matemáticas que tratarían a través de la naturaleza de representar con esos conjuntos de Mandelbrot pues 4 ejes diferentes entre el mundo material y el espiritual que esas inteligencias habrían entendido perfectamente y nos lo querrían pues proporcionar o entregar como si fuese prácticamente pues como un regalo. Así se ha visto siempre este pues entrañable conjunto de Mandelbrot, imposible de hacer y desde luego perfecto en su realización. Realmente impresionante. Y bueno, pues ahí quedó pues la obra de este señor Colin Andrews, que a partir de ese momento empezó a ver como a partir de 1991 pues a partir de este conjunto de Mandelbrot pues aquello empezó a explotar y a explotar y a explotar hasta los círculos de las cosechas que estamos viendo, que no paran y que son impresionantes. Y bueno, pues quede pues este vídeo en honor a su legado. Yo realmente sería pues prácticamente un aprendiz de aquellas personas que comenzaron a vivir el fenómeno desde allí y lo vieron y dijeron: soy una persona normal y me estoy encontrando con esto y no es posible, y le están dedicando su vida a esto que está ocurriendo, que es un contacto completamente sin censuras y absolutamente real con nosotros. Pues le están dedicando su vida, igual que lo estoy haciendo yo a la hora de traeroslo a vosotros. Pero también entendía que, evidentemente, además de las comparaciones vitales, ¿no? Pues todo tiene un comienzo, ¿no? Excepto la idea de Dios, que eso es más bien teología, ¿no? Pero bueno, porque, claro, a ver, si Dios crea todo, a ese tío, pues ¿quién le crea? Bueno, ¿no? El tema es que hay una comunicación y entiendo que este programa se debería de realizar pues viendo que no siempre fue tan complejo. Empezó con los seres humanos entrando en una escuela de aprendizaje y esas inteligencias fueron poquito a poquito elevándonos de curso, pues
un círculo, luego un círculo y otro, luego pues un poquitín más complejos, viendo esto que además cada vez lo podían mejorar en su forma de realización al respecto de las plantitas de trigo y de cebada en las que aparecen estos maravillosos diseños que desde luego son pues algo incomparable al respecto de cualquier contacto que haya habido de una inteligencia ajena a la Tierra con la humanidad. Sírvese el telespectador, que para mí ha sido un auténtico orgullo hacerlo, y bueno, yo creo que se tenía que hacer pues esta década de los 80 y ese 1991 también incluido, pues para saber de dónde empezó todo, ¿no? Que sepáis que lo he hecho escuchando música de los 80 en español, en castellano, para ir entrando un poco en lo que sería el ambientillo, y que creo que es algo pues muy bonito que he hecho en mi vida y que estoy brindándoos ahora mismo a vosotros con todo mi corazón, y con esta sonrisa que la verdad es que tengo, porque es un tema que me encanta. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma. Podéis suscribiros y darle a me gusta y a compartirlo en vuestras redes sociales, y darle al PayPal si queréis pues contribuir a la supervivencia realmente de este canal antes de que YouTube me lo cierre directamente. Pero yo sigo luchando y sigo luchando ante esto. Y bueno, pues nada más, salud y suerte para todos, y lo más importante, que sepáis que en una vida, aunque pienses que no hay nada, pues hay muchísimas vidas y nos están esperando. Gracias y hasta pronto.